Por favor, los invitamos a tomar asiento porque vamos a continuar con el lanzamiento del libro. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por permanecer en virtud de la hora. Ha sido una jornada muy intensa y muy enriquecedora. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la invitación de la Universidad de Nariño, mi universidad, que me ha hecho para presentar el libro que recientemente acaba de publicar la actual presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño, la doctora Sandra Lucía Ojeda, y en consecuencia hacerle una presentación al libro. Agradezco la honrosa designación para presentar esta importante obra. La doctora Ojeda parte de una pregunta muy importante. En investigación lo fundamental es saber hacer preguntas, ¿verdad? Y en consecuencia se plantea, ¿es el Estado responsable extracontractualmente de los daños causados a las víctimas por actos terroristas bajo el título del daño especial, con fundamento en los principios de solidaridad y equidad, sin que exista un nexo causal? Una pregunta de bastante fondo, de bastante calibre. Yo voy a tratar de hacer ligeramente una explicación primero de la pregunta para entender, digamos, el alcance del problema. En primer lugar, habría que señalar que por primera vez en el derecho público colombiano, en el derecho constitucional, contamos con lo que se ha denominado una cláusula general de responsabilidad del Estado, como es el artículo 90 de la Constitución, construida con una gran economía de recursos lingüísticos bajo dos pilares. Uno, la existencia de un daño antijurídico, es decir, un daño injusto que la víctima no provocó y que en consecuencia no está en la condición, en el deber jurídico de soportarlo. Realmente la condición de víctima es una condición indeseable, salvo que uno sea masoquista y quiera anhelar el estado de víctima. Y en segundo lugar, que ese daño sea atribuido al Estado. Y en consecuencia, aquí la doctrina y la jurisprudencia ha denominado que son aquellas razones por las cuales ese daño injusto se le atribuye bajo el término técnico de títulos de imputación. Por otro lado, la responsabilidad del Estado tiene dos grandes dimensiones. Una denominada responsabilidad subjetiva, que son todos aquellos casos en los cuales al Estado se le hace un juicio de reproche. Y esto se ha canalizado a lo que se denomina la teoría de la falla del servicio. Pero igualmente existe otra gran dimensión, que es la responsabilidad objetiva. Tiene una gran paradoja, que el Estado, a través de sus agentes, actúa legítimamente, es decir, no contraría el orden jurídico y sin embargo causa un daño, lo ha dicho la jurisprudencia, particular, concreto y igualmente injustificado.
De esa dimensión, desde el punto de vista jurisprudencial, se han desarrollado lo que se denominan dos títulos de imputación. Uno es el riesgo excepcional y otro el daño especial. ¿Qué es el riesgo excepcional? Es una actividad legítima del Estado, es decir, actúa de conformidad con el orden jurídico y se caracteriza porque el Estado, en aras del cumplimiento de sus funciones, crea riesgos. Y cuando esos riesgos se materializan en daños, en consecuencia, debe responder frente a quienes resultan perjudicados. Un ejemplo clásico es el uso de las armas de fuego. El uso de las armas de fuego es catalogado por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad esencialmente peligrosa y que, en consecuencia, si un uso legítimo de las armas causa un daño, indudablemente el Estado responde. Otro caso es, por ejemplo, el almacenamiento, transporte de sustancias peligrosas, como por ejemplo el gas, petróleo, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el título de imputación denominado daño especial. ¿Qué es el daño especial? Es un título subsidiario en todos aquellos casos que no caben en la falla del servicio o en el riesgo excepcional, pueden ser analizados bajo la óptica del daño especial, que es cuando el Estado actúa también legítimamente y en esa actuación también se produce el daño a alguien que resulta más perjudicado que el resto de los ciudadanos. En consecuencia, viene aquí la gran pregunta de la autora: ¿qué pasa cuando se produce un acto terrorista? Por definición, un acto terrorista es un acto violento en donde no repara la víctima, sino que puede producir víctimas de manera indiscriminada. Y en consecuencia, aquí la pregunta: en estos casos que se han producido en Colombia a lo largo, especialmente en toda la fase, en los últimos años de conflicto armado e igualmente de violencia, en muchos casos de mucha intensidad, que viene de violencia común, de agrupaciones, del narcotráfico, ¿qué pasa en estos casos con las víctimas? Indudablemente se plantea el caso que cuando se descarta en estos casos la participación del Estado, resulta de que, por regla general, si se comprueba que un hecho dañoso el Estado no tuvo actuación alguna, ya sea por acción o omisión, la respuesta es que debe ser exonerado. Digamos, esa es la regla general. Sin embargo, en materia de actos del terrorismo, y que eso de alguna manera yo he visto que se sorprende a nivel del derecho comparado, cómo Colombia, a través de la jurisprudencia, ha ido resolviendo por excepción casos en los cuales, aún sin la participación activa, por ejemplo, de algún agente estatal, resulta en últimas comprometido el Estado, y esto a veces causa gran perplejidad, digamos, en la ciudadanía. ¿Por qué en estos casos el Estado responde con el patrimonio público, es decir, con el patrimonio público? Un supuesto que es muy general en estos casos es que el Estado ha sido en últimas llamado a responder patrimonialmente cuando el acto terrorista ha sido ideado, planeado y ejecutado por un tercero, es decir, ajeno, es decir, un agente totalmente ajeno al Estado, y sin embargo resulta comprometido. ¿Cuándo? Uno, en aquellos casos en los cuales se ha demostrado que había pleno conocimiento del hecho, o la potencial víctima solicitó protección al Estado y el Estado no actuó en protegerla, o aún, por ejemplo, conociendo la amenaza que sufría una determinada persona, aún poblaciones, como ha ocurrido en Colombia, no hizo nada. En estos casos, el Estado responde, digamos, por la omisión.
y con mayor razón, como en muchos casos, por ejemplo, en estados, en situaciones de ataques a las poblaciones por los paramilitares en el conflicto armado, se ha demostrado que hubo participación activa, ¿no?, de colaboración de agentes públicos. En esos casos, digamos, son los casos fáciles a resolver. Estos no son no son de preocupación de la autora en estos casos. De igual manera, hay otros casos en los cuales, en responsabilidad objetiva, frente a actos de la subversión o actos de un actor violento, en donde el Estado no actuó, es decir, no participó, ha resultado en últimas comprometido el Estado. Yo voy a citar solamente 3 ejemplos, ¿no?, o 2 ejemplos. Uno, de las estaciones de policía. Ese es un típico caso en donde en zonas de conflicto en Colombia, estaciones de policía o centros militares se instalaban en pleno centro urbano. Es decir, en esos casos el Estado creaba un riesgo y en consecuencia, cuando es atacado por las fuerzas de la subversión, al objetivo Estado, como un móvil militar, en consecuencia resultaba afectada colateralmente la población y en consecuencia allí el Estado estaba llamado a responder. Otro caso es cuando legítimamente la fuerza pública, por ejemplo, persigue a un delincuente en donde se produce, digamos, una respuesta violenta del perseguido, se produce la respuesta legítima de la fuerza pública y, por desgracia, resulta afectada un transeúnte, una persona que desgraciadamente estaba en el lugar de los hechos. Entonces, en estos casos, el Estado está llamado a responder. Pero, ¿qué pasa en consecuencia cuando no se producen estos casos? Aquí viene, digamos, la importancia de la investigación que presenta la doctora Ojeda. En consecuencia, en estos casos, el Estado estaría llamado a responder. Y aquí se hace en el texto un análisis muy juicioso, ¿no?, de una sistematización de la jurisprudencia de un caso realmente complejo, problemático, como fue uno de tantos casos que sucedieron en la década de los años 90 y en la década del 2000 en relación con los atentados terroristas que el denominado grupo de extraditables desencadena a nivel nacional y especialmente en las grandes ciudades, en donde ponía carros bombas en pleno centro urbano y en donde en muchos de los cuales no iban dirigidos, digamos, a estamentos estatales, sino que se quería afectar directamente a la población. Ese es el caso del denominado, del caso del barrio Veracruz, en donde el grupo denominado de los extraditables, encabezados por Pablo Escobar, colocan un carro bomba en pleno centro de Bogotá. No estaba dirigido el atentado ante un organismo estatal, sino que era un centro habitado y donde había un conglomerado importante de ciudadanía, es decir, de civiles. Se produce el atentado, indudablemente, con gran afectación en víctimas, heridos y daños, igualmente en las propiedades. Es reivindicado inmediatamente, estos casos eran inmediatamente reivindicados por el grupo terrorista de los extraditables para justificar que ellos fueron los autores. ¿Cuál era la motivación? ¿No? Ellos perseguían 2 objetivos. Uno, Pablo Escobar se había escapado de la denominada cárcel de la Catedral y entonces es cuando arrecia esta ola terrorista. Ellos perseguían 2 objetivos. Primero, parar la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Ese era un propósito central. Y allí la frase de Pablo Escobar en una famosa entrevista: prefiero una tumba en Colombia y no una cárcel en los Estados Unidos. Muy bien.
y la otra era de que se le confiriera estatus político al grupo de los no extraditados. El gobierno de la época, primero Barco y luego el gobierno de César Gaviria, se niega a estas peticiones y en consecuencia dice, la única vía es el sometimiento a la justicia. Bajo esa, como el gobierno no cede, en consecuencia se desata toda una ola terrorista que va a golpear fundamentalmente a la población civil en Bogotá, en Cartagena, en Cali y en Medellín. Las víctimas de estos atentados luego demandaban al Estado en responsabilidad. En el caso que es analizado de manera muy detallada por la investigación, se descarta la falla del servicio. En este caso, por ejemplo, no se comprobó que hubo participación estatal ni omisión de protección expresa en relación a este barrio. Es decir, fue un acto que no tenía conocimiento de la fuerza pública, un acto imprevisible, ¿verdad? Y en consecuencia se descarta la falla del servicio. Igualmente se descartó la teoría del riesgo especial. Las circunstancias especiales del caso no daban lugar a que el Estado haya creado en este lugar de la población un riesgo y en consecuencia de descarga. Entonces quedaba la posibilidad de si podía ser fallado el caso a través del título del daño especial. Y en consecuencia aquí se producen dos tesis que se van a enfrentar al interior del Consejo de Estado. Este caso se decide por la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado en el año 2017. La primera tesis, que fue el proyecto que no tuvo mayoría, pero tuvo un importante respaldo en algunos magistrados, era que en estos casos de actos terroristas, en los cuales no se dirigía el móvil del atentado contra un elemento del Estado, había que reconocer otra clase de móvil que plantea esa posición como un móvil ideológico o político en el cual la motivación de los actores armados era presionar, digamos, al Estado en relación con una política pública. Y en consecuencia, bajo esa argumentación, en últimas concluyen que el atentado iba contra el Estado. Y si el atentado iba contra el Estado, pues había un nexo de causalidad entre una política de Estado que se mantenía y se endurecía y la reacción violenta que quería modificar. Por otra parte, se dijo pues que de lo contrario había un tratamiento injustificado de las víctimas. Si se producen víctimas, cuando el móvil sea el Estado, en consecuencia el Estado responde. Pero cuando no se produce el atentado frente a un móvil, a un elemento de Estado, en consecuencia se producen víctimas y estas víctimas quedan indemnes frente a los daños que se les causan. La tesis 2 sostuvo lo siguiente. Básicamente lo que hace es mirar el desarrollo de la jurisprudencia en relación con el título del daño especial y llega a la conclusión que no era posible admitir responsabilidad del Estado en aquellos casos en donde no había un nexo de causalidad absolutamente claro en relación con las pruebas que se habían practicado. De tal manera que si el atentado terrorista se produce contra un móvil que sea Estado, por ejemplo, un atentado con un alto dignatario del Estado, un atentado contra una estación de policía, un atentado con una sede de gobierno, incluso un colegio, una universidad pública, indudablemente había un nexo porque el móvil directo del atentado era, digamos, una institución pública y en consecuencia allí responde. Pero en aquellos casos en los cuales no se produce, en consecuencia libera de responsabilidad. La autora hace un análisis
yo calificaría muy juicioso, acerca de las fortalezas y debilidades de las dos posiciones. La que prevaleció en este caso fue la segunda posición, en donde se niega responsabilidad frente al caso del barrio Veracruz. Y lo que se dijo, ¿qué pasa con las víctimas a las cuales se les ha producido un daño y en consecuencia la respuesta no sea un principio de responsabilidad? Porque un principio de responsabilidad es fruto de un título de imputación de atribución del Estado y en consecuencia en estos casos debe operar políticas públicas que el legislador y la administración pública están llamadas a construir, en donde, como se ha hecho en otros países, por ejemplo el caso de Francia y el caso de España, de políticas públicas bajo el principio de solidaridad, de apoyar a las víctimas del terrorismo. La autora plantea posiciones, una posición en donde destaca, digamos, los puntos positivos de cada una de estas posiciones en pugna y también sus debilidades, ¿no? Y lo importante, digamos, del trabajo es que, digamos, de alguna manera, ninguna de las dos posiciones la convence en pleno. Si bien como que está tentada, ¿no?, a apoyar la segunda posición, que fue la tesis mayoritaria, se plantea que es necesario repensar los títulos de imputación y en consecuencia aquí ella plantea la necesidad de pensar un cuarto título de imputación que se le suma a la falla del servicio en responsabilidad subjetiva, al daño social, al riesgo excepcional y a lo que ella denomina un solidarismo equitativo. Este planteamiento del solidarismo equitativo bastante sugestivo. Yo veo en mucho interés académico en que es un planteamiento en construcción, ¿no?, en donde indudablemente suscita el entusiasmo, como lo es la academia, de seguir reflexionando y aportando, digamos, nuevos elementos de análisis en relación con esta problemática. Y en consecuencia yo concluiría, pues los invito que puedan acceder al estudio de esta importante obra. Qué importante que en el marco de este seminario internacional del constitucionalismo se ha planteado, porque tiene que ver, digamos, con un problema constitucional, ¿no?, de producir como reto del constitucionalismo contemporáneo las mejores respuestas frente a daños injustos que por la convivencia humana y la compleja convivencia humana a nivel de los conflictos no resueltos democráticamente, como son los actos violentos, se causan. Y en consecuencia, pues, no es más que celebrar esta publicación que aporta significativamente al estudio e invitar a su autora que siga profundizando en lo que ella plantea el cuarto título de imputación. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento especial al doctor Ramiro Pasos por la generosa presentación de mi libro, Responsabilidad Extracontractual del Estado, el cuarto título de imputación. Mi admiración y mi respeto por siempre. Queridos amigos y colegas, es una mañana espléndida. Caminas por una calle cualquiera de la ciudad rumbo a la oficina. Sin ninguna advertencia, un ruido inédito atraviesa tus tímpanos. En la calle, una maleta negra que parece descansar después de un largo viaje estalla en 1000 pedazos. Los vidrios revientan, el pasto se quema, las paredes se tiñen de negro y el cielo, antes azul, ahora es una densa bruma. Luego, por un instante eterno, el silencio. Después, los gritos, el llanto, la sangre. Es la imagen del terror. Es una imagen que se ha repetido muchas veces en Colombia.
Según el Registro Único de Víctimas, hasta el 28 de febrero de 2025, 9.180.000 personas han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Entre ellas, 9.532 sufrieron un ataque terrorista. Un gran porcentaje de esos ataques fueron indiscriminados, es decir, no se dirigían contra un órgano o persona claramente identificable como el Estado, sino contra la ciudadanía en general. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado, surge una pregunta inmediata que el libro procura contestar. ¿Es el Estado responsable y por ende debe indemnizar a las víctimas pese a la ausencia de falla del servicio y la intervención de un tercero? El análisis jurisprudencial revela dos respuestas contradictorias que reflejan un viejo dilema en el derecho que sigue estando vigente: la elección entre lo jurídicamente correcto y lo moralmente aceptado. Por eso, en la terminología en el debate hardworking se trata de un caso difícil e incluso, en palabras de Atienza, un caso trágico, categoría en la que no es posible encontrar una solución jurídicamente correcta que no implique el sacrificio de algo considerado moralmente valioso. No quiero adelantar cuál es la solución que, en mi criterio, se acerca más a la ansiada respuesta correcta. Invito al auditorio a que lea el libro y saque sus propias conclusiones. Además, los animo a situarse en diferentes roles, como juez, como litigante, como víctima, para preguntarse, según mi posición, ¿la decisión sería la misma? En la construcción de la respuesta no podemos olvidar, parafraseando a Alexi, que en la vida, como en el derecho, coexiste una dimensión fáctica y una dimensión ideal. De esta manera, espero que al finalizar el libro se alcance una mejor comprensión de la difícil tarea de los jueces, que todos los días, cuando deciden un caso, deben armonizar la dimensión fáctica y la dimensión ideal del sistema jurídico. Porque la verdadera justicia, que se alcanza sin dificultad en los casos fáciles, recorre un camino tortuoso en los casos difíciles, y la solución solo alcanza su destino cuando se logra el equilibrio entre lo jurídicamente correcto y lo moralmente aceptado. En conclusión, entre el ser y el deber ser. Muchas gracias. Agradecemos a todos y cada uno de los doctores y académicos que nos han acompañado y han compartido sus valiosos conocimientos a lo largo de esta primera jornada. Al auditorio les agradecemos su presencia y participación en este día. Les recordamos que las cartas por el ingreso y registro el día de mañana estarán disponibles a partir de las 7:30 y por ende les solicitamos su puntualidad. En igual sentido,